En este día vemos el capítulo 10 después de 9 capítulos que hemos estado aprendiendo desde qué es la mitocondria, qué parte tan importante tiene en la célula y cómo todo este libro está hecho especialmente y muy enfocado a las personas que quieren cambiar el metabolismo. Si hay algún problema de cáncer, obviamente, es muy recomendable todas estas recomendaciones que da el doctor. Y bueno, pues el que estemos ahorita atentos a escuchar sus comentarios. Y como dice en este capítulo número 10 después de que nos enseña todos los alimentos, cómo usarlos, cómo estar midiendo lo que comemos y todas las aplicaciones que nos sugiere, incluso las herramientas que nos sugiere para poder medir todo esto. Y no solamente para las personas que están enfermas, sino también para nosotros es bueno estar haciendo de repente esos cambios en el metabolismo como reseteos. Y el poder del ayuno para optimizar la salud mitocondrial. Como ustedes ya lo saben, hay células que tienen dos, tres mitocondrias y hay otras que tienen muchísimas más, como las del corazón. Entonces, él es el énfasis que nos da en capítulos pasados, como el que no eliminemos las grasas y mucho menos las grasas saludables. Es más, esas no hay que eliminarlas, sino realmente no restringirlas tanto como se creyó durante los años 50. Y es por eso que nos dice que el ayuno tiene un poder también en los momentos en los que restringimos la alimentación un poco para poder hacer que las células, pues se le llama él lo llama autofagia, Magia. Ujú. médicamente se, se, se nombra así para que las células pues también se vayan limpiando entre sí y se vayan quedando esas células y se favorezcan las células madres. Esas células madres son las que se pueden acomodar en cualquier lado del cuerpo y son las que solucionan si hay alguna enfermedad, si hay alguna inflamación, si hay alguna cosa que hay que sustituir, pues son como las que comodines de todos lados y pueden ayudar a que se eliminen todas las células que ya no funcionan. Y también en esos lapsos de tener una alimentación saludable, restringida en cuanto a carbohidratos y proteínas, es decir, las proteínas que sean las adecuadas, y estábamos incrementando en toda esta información que nos da esto de las grasas saludables. Eso ha sido el énfasis de poder entender esto. Y algo importantísimo que destinó todo un capítulo completo es el del ayuno, porque es una parte importantísima para que esas células como que se reestructuren y puedan trabajar y entonces ya ser esas células madres. Y entonces dice que hay que enfocarnos y bueno, él a través del libro del doctor Jason Fung, que habla, y el libro se menciona o se titula el Código de la Obesidad. Y dice que ayunar tiene un papel muy vital en el cuerpo, simplemente no está diseñado para estar trabajando y trabajando y trabajando en procesar tanto alimento en exceso, porque el cuerpo no está diseñado para así. Eso lo aclara muy bien el doctor Mercola junto con enseñanza o lo que el doctor Jason Fung habla sobre esto en su libro. Y dice que, es decir, no está diseñado el cuerpo para estar continuamente alimentándose y los humanos hemos evolucionado, pero hay momentos que ha habido hambrunas o incluso en épocas antiguas, pues que ha habido momentos en los que no se alimenta y sin embargo tiene mucha más enfoque, más energía como para volver a cazar o para volver a recolectar o para después de un arduo invierno, pues volver a trabajar la tierra y todo esto fue pues diseñado ahora sí que por el creador, ¿no? Pero nosotros ahorita tenemos la facilidad de tener muchísimas cosas, incluso fuera de temporada. Las podemos obtener en esos centros comerciales y en esas tiendas departamentales cuando queramos y donde queramos. Yo recuerdo cuando estábamos chicos, de repente el mercado estaba abierto, pero había horas que ya no.
la papelería estaba abierta y había días que ya no. Entonces, todo eso nos iba como a hacernos que nuestra memoria, nuestro orden o nuestra organización fuera pues más desarrollada. Sin embargo, ahora tenemos tanta facilidad que a veces no sabemos qué frutas realmente o verduras o alimentos son de temporada. Entonces, pues hay que retomar un poquito todo esto, enseñanza de estas dietas ancestrales. Y esto también acerca de lo ancestral nos habla de cómo en ciertas culturas hemos tenido el ayuno como una, no como una imposición, sino como una sugerencia, pero porque tiene un fondo muy fuerte en cuanto a nuestra voluntad. Y entonces, por eso dice que es un poder del ayuno enorme el que podamos controlar un poquito y dejar esos intermitencias para poder lo que discernir. Y cuando traemos ese antojo de ese postre o de ese extra que queremos, no es martirizar, no simplemente es decir, a ver, en este día o a tal hora no lo voy a usar porque lo voy a destinar para mi salud, lo voy a destinar para ir quemando esa grasa que tengo en exceso en el abdomen y todo eso va a servir. Pero en las religiones orientales, incluso en la cristiana, el ayuno es sugerencia, el ayuno es algo saludable en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se domina uno y es como las personas pueden tratar a través de esa reflexión y de ese contenerse a, pues, no robar, a no hablar mal o a ciertas cosas que nos ayudan a fortalecer el carácter, a fortalecernos en las virtudes. Y bueno, pues esto tiene mucho, mucho, mucho aprendizaje y nos habla de algunas alternativas de ayuno. Por allí habíamos visto el ayuno de agua o de grasa y esto dice él que lo recomienda mucho porque los adultos, 2 de cada 3 somos obesos o hemos tenido este problema, yo me incluyo en eso, y los niños también ahorita están en esas situaciones y es por eso que es importante considerar el ayuno. Hablamos la semana pasada con Eli nos hablaba mucho y ella lo ha hecho a través de mucho tiempo y esto nos ha animado a pues ir haciendo esos, animarnos a esos también, a esas transiciones. Y esto es, en este TMM, es una transición para ayudarnos a quemar la grasa. Y el sentir con esa sensación de hambre es importante y bueno, irla controlando poco a poco. Cuando más lo sentimos es porque quiere decir que todavía estamos muy, muy con la insulina arriba, es decir, que hemos ingerido o que todavía nos cuesta un poquito bajarle a los carbohidratos y no es totalmente, al principio sí, y después irlos poniendo, pero bueno, al final les vamos a comentar esta otra contraparte. Pero lo que sí, el ayuno sí es necesario, es importante. Y el ayuno de agua, no crean que nomás es tomar pura agua, sino calditos, calditos de pollo, nos recomienda él, sueros, tés, todo esto para estar muy, muy bien hidratados y a la vez en los momentos en que vamos a comer, tener las proteínas que sean en baja cantidad y estos aumentarle un poquito esas cucharaditas al café o al té, por ejemplo, de la grasita que deseamos saludable, como es el aceite, la crema de coco. También en el licuado, agregarle un poquito de aceite de oliva extra virgen. Eso nos va a ayudar mucho a ir quitando la sensación de esas ganas de más carbohidratos. Y bueno, aparte de todo esto, nos ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Es sorprendente los beneficios que tiene el ayuno. Esto va a quitar esa resistencia a la insulina. El hígado empieza a realmente a producir glucosa a través del proceso de él lo llama, se llama esto gluconeogénesis, al menos en las personas que no son diabéticas. Los niveles de insulina bajan y esto es mucho, muy bueno. También el intestino y el sistema inmunológico descansa, habíamos dicho, y entonces ya se empiezan a producir cetonas y aumenta el índice metabólico. Entonces es por eso que podemos
empezar a tener y sentir más energía, más enfoque, menos flojera. Y también otra parte es que se despejan esas células dañadas que hablábamos. Y también nos habla de reduce los niveles de hormonas que crecen y promueven el cáncer. Entonces, sí o sí, esto es importantísimo aprenderlo, empezar a consumir las cantidades que hemos platicado. Y sí, aquí al destinar un capítulo, yo me quedo con eso, con que es importante saber y utilizar ese ayuno, que lo vamos a poder ir moviendo. Y ahorita aquí Laura nos va a seguir comentando. Hasta aquí te dejo, Laura. Ahora sí que creo que tú puedes aterrizar todo esto de esos ayunos de 5-2 y demás. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa. Pues bueno, aquí lo que tenemos que estar convencidos es de que el ayuno es algo, no es una moda. Primero hay que entender que no es una moda. El hombre a través de los 300,000 años que tiene ha pasado épocas donde no ha comido. O sea, si nosotros nos imaginamos al hombre como recolector y cazador, es lógico que él salía y no siempre iba a poder cazar un animal porque se le iba, lo asustaban, entonces recolectaba. Y el día que comía, alcanzaban un animal y se lo comían, pues a lo mejor pasaban 2, 3, 4 días y volvía a comer. Entonces, el ayuno es algo de la naturaleza que nos ha ayudado a llegar al punto al que estamos. Eso nos tiene que quedar bien claro y no decir, no, eso es una moda, no es una moda. Más bien, estamos recordando cómo hemos sobrevivido y cómo hemos llegado a este punto y lo que estamos haciendo mal que nos está perjudicando. Entonces, el ayuno lo podemos hacer de muchas cosas. Podríamos empezar poniendo ayuno de pura agua o decir, no, voy a ayunar 2 días y 5 como tú lo decidas. Hay muchas variedades, pero aquí lo importante es que entendamos los grandes beneficios, como ya nos dijo Marisa. Él, el que más nos recomienda es el ayuno que le llaman intermitente, y es que de manera constante lo hagamos. Y es la mejor manera como todas podemos empezar, y es en el que quisiera enfocarme para que nos quede claro. Cuando nosotros dejamos de comer durante la noche y pasan más de 13 horas, ahí es donde empieza nuestro ayuno verdadero. Y si pudieran ser 18 horas, sería genial. Entonces, eso es la parte que nos explica aquí y nos dice, cuando tú dejas de comer tu último alimento por lo menos 3 horas antes de irte a acostar, tu cuerpo no va a gastar energía en la digestión y entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber una cetosis. Pero nuestro hígado necesita tener más tiempo de descanso. Por eso el que nos recomienda que fueran en verdad 18 horas, pero date por contenta con 12, 13 horas. Vamos un pasito a la vez para que no te desesperes. Entonces, antes de irte a acostar, antes de 3 horas antes de irte a acostar ya no comas nada y dejas ese espacio. ¿Cómo vas a romper ese ayuno? Porque esa es parte importante. Comiendo algo de grasas y de proteínas. No nos vamos a comer unos hot cakes y el montón de fruta, porque eso va a hacer que se eleve nuestra glucosa y la insulina y queremos evitarlo. Entonces, si tú eliges hacer tu ayuno para empezar a probar esto, empieza dejando por lo menos tus 13 horas sin comer alimento. Mucha gente, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Es habituar a nuestro cuerpo, porque nos va a ayudar muchísimo a que empecemos esta parte de la cetosis. Recordemos que cuando el cuerpo ya no tiene alimento, entonces va y busca en la alacena y saca la grasa, y es ahí donde el cuerpo empieza a repararse. La reparación de nuestro cuerpo y de las células las va a lograr a partir de las 18 horas de ayuno. Ahí es donde en verdad lo vas a ver. ¿Cómo lo vas a notar? Por eso es que nos decía, compren sus tiras reactivas para que puedan revisar. Esto es cuando ya queremos llevar muy aplicados el sistema, nos dice, pues mídanlo. Pero si no, de una manera más rústica, simplemente que a fuerzas, después de que tú no comes 18 horas, tu cuerpo va a estar quemando grasa. Va a pasar a esta parte. Si te cuesta trabajo y dices, es que siento hambre, no me puedo esperar tantas horas sin comer,
En tu última comida puedes incluir, como ya decíamos, coco, aceite de coco a tu bebida, a tu ensalada ponle aceite de oliva o unas aceitunas. O sea, intenta incluir más grasita para que tu cuerpo pueda aguantar más tiempo. La grasa va a hacer que no te dé hambre tan rápido. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios. Antes de irte a acostar, dejar mucho tiempo sin comer, 3, 4 horas, va a ayudar a que tu cuerpo empiece a regenerarse, porque acordémonos que cuando nos dormimos es la hora en que el cuerpo se repara, entra la hormona de crecimiento y es cuando empieza a hacer limpieza a la casa. Es cuando puede revisar y detectar, esto está fallando aquí, a ver, mándenme a la cuadrilla que arregle las venas, a que limpie acá. Si nosotros no damos espacio para que el cuerpo se repare, por eso es que nos estamos enfermando constantemente. Viene Navidad y ¿qué hacemos? Nos comemos y comemos más bien en estas épocas de fechas de septiembre y se nos hace gracioso. Ay, pues ni modo, hay que comer más, pues que es la temporada. Hay que darnos cuenta que esos atracones donde comemos todo el tiempo constante, no estamos permitiendo que nuestro cuerpo se repare y nos está afectando y se está inflamando el cuerpo. Entonces, la noche es el tiempo ideal para que nuestro cuerpo se repare. Vamos a dejar de comer ese tiempo y vamos a evitar que haya tantos radicales libres. Él nos lo explicó en un principio y lo enfatizó mucho. Cuando hay demasiados radicales libres porque comemos mucho, esto altera las células y entonces se vuelve un desequilibrio y todas se van ahí robando electrones y el cuerpo no funciona adecuadamente. Entonces, vamos a darle chance a nuestro cuerpo que se repare, dejándolo por las noches sin comida y intentar empezar 12, 13 horas hasta llegar a 18. ¿Cuál sería una situación en que no deberíamos de ayunar? Porque sí, nos podemos poner muy entusiasmados y decimos, ya entré. Ok. Si tienes una situación muy específica donde estás tomando medicamentos, especialmente los diabéticos, por esos cambios en su insulina y para evitar la hipoglucemia, pues sí hay que irnos con un poco más de cuidado, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Además, yo entiendo que como es un médico, tiene que cuidar muchísimo esta parte de, de lo que dice, porque pues sería muy señalado. Pero si nos vamos a la realidad, cuando estuvieron en la guerra mundial y estuvieron tantos campos de concentración, la gente los pusieron en ayuno a fuerzas, los dejaron comiendo muy poquito. Entonces, en realidad, nuestro cuerpo aguanta mucho más de lo que podemos esperar. Entonces, hay que quitarnos el mito de que entrar en ayuno nos va a matar y nos va a dar el ataque. Si tienes un problema serio en una enfermedad renal, tienes estrés crónico, también deberías de irte con más cuidado, aunque él dice que este tipo de ayuno ayuda muchísimo a reparar los riñones, pero que hay que hacerlo de la ayuda de un médico para evitar alguna reacción adversa. Y acordémonos, si vamos a ir con un médico y estamos intentando llevar a cabo esta terapia mitocondrial, pues deberemos de buscar uno que sepa de esta cetosis, porque un médico convencional lo más seguro es que nos diga que estamos mal y que no deberíamos hacerlo. Si tú metes consumir, hacer músculo y ponerte así muy cuadrado, tal vez esta dieta haciendo demasiado ayuno no te va a ayudar porque puede ser que no se haga a músculo como él quisiera y entonces deberías de consumir más proteína los días que haces ejercicio, porque el músculo se hace a través de la proteína. Entonces, si tú quieres formar más músculo, aumenta tu proteína pero sigue tomando tu aceite y tal vez vas a ocupar también algo de carbohidratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué momento yo debería de cuidarme si estoy empezando a hacer el ayuno y qué alarma debería de decir? A ver, alto. Si me siento con mareo, con temblores, como confundida, como que no sé qué pasa con esta dieta, si me desmayo, si me siento que sudo mucho, tengo la visión borrosa, arrastro las palabras o me cuesta trabajo hablar, si mi ritmo cardíaco está demasiado acelerado, a veces bien, a veces mal, entonces a lo mejor
debería de ser menos estricto y consultar un médico, pero la mayoría de las veces no va a ser esto así de esta forma y podemos implementarlo. La mayoría de las personas pueden implementar esta forma, yo le digo de acuración, porque en realidad el ayuno nos va a ayudar a curarnos. O sea, no tengamos miedo, hay que estar atentos. A lo mejor en un principio siento un poco de mareo, es normal, porque estoy sacando todas las toxinas que estaban acumuladas en la grasa. Ya si esto fueron 2, 3 días, pues entonces sí, pero es muy normal que al principio voy a sentir cambios en mi cuerpo, no hay que asustarnos. Entonces hay que adaptarnos y recordar que va a haber cambios hormonales y demás. Hay una queja muy común: siento hambre, mi estómago me está pidiendo de comer, ¿qué hago? Ahí es donde debes incrementar tus dosis de grasa y es lo que nos decía la vez pasada: cárgate unas almendras, unas nueces, un chocolate amargo que no tenga mucho azúcar, porque eso te va a dar la fuerza como para aguantar, porque tu cuerpo estaba acostumbrado a consumir carbohidratos que le daban energía y a lo mejor si tú estabas acostumbrado a tomar colaciones, tu cuerpo estaba condicionado a producir eh, jugos gástricos, porque el cuerpo es muy sabio y dice: ah, Laura come cada 2 horas, ya va a llegar y empieza a producir los jugos antes de que le eches el alimento. Esto lo vio Pavlov en un experimento, si ustedes recuerdan, ese experimento donde ese investigador tocaba la campanita y el perro producía jugos gástricos. Había condicionado que oía una campana y producía jugos. Nuestro cuerpo también está condicionado a que cada 2 horas le doy de comer y empieza a producir. Toma agua, tómate unos traguitos de agua para que esos jugos gástricos se disuelvan y se acostumbre a que ya no te va a dar la orden de que cuando él quiere comer. Tú le vas a decir: yo voy a comer mis 3 veces al día y yo voy a decidir cuándo. Cuando nosotros dejamos de darle esta información al cuerpo, tú te vuelves el dueño de tu cuerpo. Entonces, hay que evitar el hambre comiendo esas grasas, nos va a ayudar más, y paciencia. Puede tomar, ahí dice que hay gente que le toma unos días, hay gente que en 2 meses ya se acostumbró, pero de verdad que la sensación de bienestar y la claridad mental es muy grande. Y fíjense, pensemos en la naturaleza. Cuando el hombre estaba esperando cazar a alguien y estaban ahí sentados viendo a ver a qué animal cazaban, si ya tenían 2, 3 días y no habían comido mucho, solo algunas plantitas, estaban en ayuno porque solo habían comido algunas raíces o frutita que encontraban por ahí. Obviamente que nuestro cuerpo agudiza los sentidos, nuestro oído se hace más bueno, la memoria, nos volvemos más ágiles, porque si no fuera así, si hubiéramos dejado de comer 2, 3 días, nos moríamos. O sea, a la hora que veo el animal no tengo energía para ir a cazarlo, me vuelvo torpe. Y no es así. Cuando nosotros estamos en ayuno y no tenemos tan